Tiene la palabra el diputado Ricardo Aredes. Gracias, señora presidenta. Para efectuar algunas aclaraciones sobre los vertidos, digamos, en esta sesión. Referente a lo manifestado por el diputado Monti, él expresó claramente saneamiento, y es un saneamiento general, porque la irregularidad viene ya desde el Poder Judicial. El Poder Judicial incumple la presentación en términos del presupuesto, e incumple una normativa que establece que se debe presentar antes del 10 de septiembre, o sea, y lo comunica oficialmente que no puede cumplirlo. ¿Y cuáles son las razones por las que esgrime aislamiento social preventivo y obligatorio que la Corte ha adherido a través de acordada número 4464? O sea, ha expresado las razones que son todo efecto de la pandemia, el aislamiento preventivo y obligatorio y que le impidió cumplir una normativa. Y es así también que al Ejecutivo, digamos, ese preacuerdo realizado con ese principio de acuerdo realizado con el Poder Judicial, le llega recién el 16 de noviembre, que es a pocos días de que el presupuesto ya sea presentado en el Poder Legislativo, y ya era imposible reflejar cualquier adecuación conforme a algún tipo de acuerdo. O sea, no quiero justificar, digamos, las irregularidades que se sucedieron, pero hasta la misma Corte ha manifestado que todo este proceso de aislamiento preventivo y obligatorio, de las restricciones implementadas consecuencia de la pandemia que afecta a la provincia y a toda la población mundial, se ha generado una serie de irregularidades que hoy estamos tratando de solucionar con este proyecto de ley. Referente al tema de que se ha cumplido parcialmente determinadas leyes provinciales, conforme lo manifestara la Corte, ellos son de ejercicios anteriores. Por lo tanto, esos reclamos, si hubiera faltado presupuesto, se hubieran podido efectuar en el ejercicio 2020, y que conforme lo manifestara la ministra de Hacienda, no recibieron. No obstante ello, quiero manifestarle de que normalmente siempre están en contactos verbales, en conversaciones cuando hay faltante de presupuesto en cualquiera de los organismos y en cualquiera de los poderes, pero en este caso no hubo un reclamo insistente como lo hubo en este caso para el cumplimiento de las leyes provinciales que establece el fuero juvenil, la ley de mediación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, no podemos imputarle al Poder Ejecutivo razones que no ha procedido a afectar a adecuar el presupuesto para proveerle a la justicia, por cuanto no lo ha recibido al reclamo, y no estuvo la ministra en ejercicios anteriores, sino estuvo otro ministro, por lo tanto no tenemos conocimiento de conversaciones anteriores. Referente al artículo 3º, que autoriza al Poder Ejecutivo a adecuar los créditos presupuestarios, entiendo
y en opinión así fue manifestado en la Comisión de Hacienda, de que el darle a la facultad al Poder Ejecutivo para que disponga los fondos de las partidas presupuestarias que oportunamente considere conveniente, es razonable, porque hoy sabemos que por efecto de la pandemia hay incertidumbre en las variables económicas, en las recaudaciones que se produce. Entonces, darle esa facultad al Poder Ejecutivo para que pueda disponer, ya sea de mayores recaudaciones, de fondos que provengan de mayores recaudaciones, de fondos que provengan de parálisis de una obra o no de parálisis de una obra, de alguna obra que termine financiándose de otra manera y que pueda disponer fondos de otras partidas presupuestarias o de diversas partidas presupuestarias, creo que es lo razonable por la incertidumbre de las variables económicas, en los efectos de la pandemia y que se va a necesitar permanentemente una adecuación presupuestaria, entonces facultarlo al Ejecutivo que tome de las partidas necesarias de acuerdo a cómo se vayan presentando la situación, entiendo que es totalmente razonable. Respecto al artículo segundo, en mi opinión, considero que también es correcto, es razonable pedir que el Poder Judicial nos vaya informando las inversiones que se realizan en cumplimiento de esa ley de digitalización integral. Porque esa ley de digitalización, digamos, prevé, como lo manifestara anteriormente, un proceso de digitalización, integral de la justicia. En consecuencia, y a los fines de dar un buen mensaje a la comunidad de que nuestra legislatura, sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, dispongan de la información, cómo van avanzando las inversiones hacia esa digitalización que, según medio periodístico y manifestado por miembros de la Corte, ha sido contratado ya la digitalización. Entonces, es importante que tengamos conocimiento a los fines de ir evaluando y quizás si hay reclamos presupuestarios, oportunamente hagamos el análisis permanente. Por lo tanto, señores diputados, en mi opinión, salvo mi mejor criterio de todos ustedes, considero que es razonable los tres artículos que estamos pretendiendo aprobar en este proyecto. Es razonable el artículo 2 que hemos incorporado y el tercero, la justificación del por qué no se especifica partida especial para cubrir esta partida presupuestaria que incrementa el Poder Judicial. Muchísimas gracias, señora presidenta.